Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad nos sentimos muy contentos de estar acompañados con una prestigiosa profesional que es la Magíster Contadora Pública Colegiada Rosa Ortega. Doctora Rosa, muy buenos días. Previo saludo a su persona. Buenos días, Juan. Un gusto conocerte. Un placer participar en esta entrevista. Muchas gracias. Permítame, doctora, por favor, decir las credenciales de usted. Es muy importante que de todos nuestros entrevistados demos a conocer a nuestro público su trayectoria profesional y académica. La doctora Rosa Ortega es directora editorial de la revista Contadores y Empresas, es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Ella es especialista en doctrina contable, especialista en normas internacionales de información financiera, tributación empresarial y autora de artículos y libros. Doctora, ¿cómo inició esa pasión por la tributación? Claro que sí. Mira, en principio mi pasión es contable tributaria, ¿no? Desde siempre me gustó mucho el tema de analizar, ¿no? Analizar números, los efectos, su incidencia, y así fue avanzando hasta que ingresé a la carrera de contabilidad y luego tuve la suerte de iniciar mis prácticas en Caballero Bustamante, allá por el año 91. Y justamente en esa década se produjeron muchos cambios, muchas modificaciones, y inicié en apreciar ahí los efectos, la incidencia y esa vinculación que existe contable tributaria, y fui desarrollando, ¿no?, esa especialidad. Además, en lo que a nivel personal te puedo comentar, me agrada mucho el tema de la lectura. La lectura es fundamental, y redactar, escribir es otro también de mis gustos, así como enseñar. Entonces, creo que logré combinar los aspectos de contabilidad tributaria en las líneas en las cuales yo me desarrollo. Escribir, que implica también investigar, así como poder dar cursos, talleres, ser docente, son las líneas realmente que me motivan, me impulsan. Y sobre todo, como yo siempre menciono en mis cursos, en mis capacitaciones, forjar entre todos una comunidad. A nivel, por ejemplo, de los colegas, siempre les digo, ¿no?, tratemos de forjar una comunidad en la cual todos podamos compartir nuestras experiencias, nuestro conocimiento, que finalmente coadyuve a forjar o determinar criterios, ideas, opiniones. Y hoy por hoy, pues, está servida, digamos, la mesa, ¿no?, con los canales, las redes, ello se puede dar. Así es, y en este espacio, doctora, también nosotros velamos de compartir información de la mano con especialistas como usted, así que esperamos que todos nuestros amigos disfruten este espacio de conversación y de entrevista, y yo sé que los conocimientos que va a impartir usted va a ser mucho interés para todos nuestros amigos. En esta oportunidad queremos hablar sobre la obligatoriedad de uso de las NIF en el Perú. Todo contador público durante su carrera profesional ha estudiado por muchos ciclos académicos las normas contables. Correcto. Y no solo los contadores públicos tienen que conocer las NIF, sino también los gerentes financieros, los abogados tributaristas tienen que conocer las NIF. Doctora, mi primera pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de aplicar las normas internacionales de información financiera en la llevanza de la contabilidad de las empresas? Claro que sí. Mira, en principio, como sabemos, ¿no?, la contabilidad es el lenguaje de los negocios, y como tal muestra información de la situación financiera, de los resultados, de los flujos de efectivo de una entidad, de cara a que los usuarios puedan tomar decisiones. Ante ello, se necesita que esa información que brindan sea estándar, comparable, transparente y de calidad. ¿Cómo se puede lograr ello? Justamente las normas internacionales de información financiera coadyuvan con ese objetivo, que permitan finalmente obtener información financiera sólida, de calidad, transparente. Y ello, ¿cuál es uno de los principales beneficios? Que la empresa pueda ser sujeto de crédito,
que pueda tener acceso a los mercados de capitales. Y algo importante, evitar el fraude o el conocido maquillaje financiero. Es algo sumamente importante que debe ser interiorizado, asimilado a nivel de toda la estructura empresarial. Las normas internacionales de información financiera finalmente coadyuvan y contribuyen que en un mundo globalizado se logre tener un lenguaje financiero global. Un lenguaje financiero global. Y cuando vemos a nivel de empresas y la aplicación de las NIF, no se debe ver solo efecto Perú, país, sino a nivel internacional, para el crecimiento de las empresas, para su transparencia, para su presencia en el mercado frente a inversionistas potenciales. Ahí es donde se necesita esa información financiera redondo, segura, de calidad y transparente. Doctora Rosa, con respecto a los beneficios que usted nos da a conocer que una empresa que lleva su contabilidad estrictamente bajo las NIF, su beneficio puede ser sujeto de crédito, puede ingresar a un mercado de capitales o un mercado financiero y asimismo evita el fraude en maquillar la información financiera. ¿Cómo darles a conocer esos beneficios a los empresarios, considerando que los empresarios conocen el core business de su negocio, saben cómo vender, pero algunos no tienen nociones básicas de los beneficios de aplicar estas normas en la contabilidad de sus empresas? ¿Cómo sería el mensaje hacia ellos? Claro, muchas veces a nivel, si me preguntas a nivel empresarios, correcto, el tema es que una primera, objeción que yo veo es que se aprecia como que el tema contable debe ser visto por los contadores, es el área contable. Y eso origina que quizás los empresarios no tengan claridad si su información financiera ha sido presentada o no en función a NIF. Reciben los estados financieros, reciben la información, pero a veces y sobre todo a nivel de medianas, pequeñas empresas, no se tiene a veces ese cuidado, ese detalle en verificar si efectivamente se ha preparado en función a NIF o no. Lo otro es que a veces la aplicación de las normas contables se puede ver como un proceso quizás complejo, de envergadura, que puede involucrar costos, cambios a nivel de la estructura. A veces no se toma esa decisión. Pero luego, ¿en qué momento el empresario toma realmente conciencia de la relevancia y de la importancia? Cuando puede necesitar acceder a un financiamiento, cuando quiere acceder a mercados de capitales, y ahí les van a solicitar esa información. Y esa información tiene que pasar pues los filtros básicos necesarios. Y esos filtros es que la información sea razonable y que sea útil. Y para que sea razonable se necesita aplicar las normas contables. Entonces, ahí es donde los empresarios tienen que tomar, digamos, la responsabilidad, la conciencia y además entender que la información financiera es elaborada por el área contable, pero pertenece a la empresa. Es, digamos, la información que va a comunicar, que va a presentar sobre su negocio. Entonces, ellos tienen que asumir y comprender que es una responsabilidad directa. Es más, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, ¿qué pasa si se presenta estados financieros que no cumplen con las NIF? ¿En quién recae la responsabilidad legal? No recae en el contador, recae en la gerencia, recae en el gerente. Entonces, eso es lo que se tiene que comprender. Que sí, quizás al inicio, no lo puedo negar, va a tomar, o digamos, va a implicar quizás costos. Va a ser un proceso que origina hacer cambios importantes, estructurales, pero que finalmente los beneficios van a ser mayores. Usted lo ha mencionado, que la Ley General de Sociedades establece como obligación que los estados financieros se elaboran bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, y ya se ha dado a conocer que esos principios son las normas internacionales de contabilidad, las NIF y las interpretaciones de las normas. Eso lo señalan claramente en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, en la cual se indica que los estados financieros deben prepararse, según la ley dice, principios de contabilidad generalmente aceptados. Pero luego el Consejo Normativo entendió y comprendió, señaló que los principios de contabilidad generalmente aceptados comprenden sustancialmente a las NIF y supletoriamente incluso los principios de contabilidad americanos en aspectos que no estén regulados en las NIF. Entonces, esto es un mandato, la obligación de aplicar las NIF, si lo queremos ver por ahí, Juan, es un mandato legal que emana de la Ley General de Sociedades. No es una opción,
no es una posibilidad, es un mandato que debe ser cumplido, ¿no? La obligación de aplicar las NIF. Sí, y por ahí te mencionaba el tema de la responsabilidad legal. Siendo un mandato legal, y también existen resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad que establece esa obligatoriedad, ¿por qué cree usted, doctora Rosa, que hay algunas empresas que no lo aplican? El contador le da a conocer las obligaciones legales y el empresario considera que hay un costo que asumir en asesorías, en implementar las NIF, en pagar quizás algún estudio contable especializado que pueda ayudarle en toda esta transición, y el empresario le pregunta al contador: ¿y tengo sanción por no hacerlo? Eso es lo que te iba a mencionar. Por favor. Y cuando primero hablábamos de la Ley General de Sociedades como mandato legal, y mira, se sabe que en el Perú, ¿no?, sobre todo las pymes, las pequeñas, medianas empresas, no están aplicando las NIF, ¿no?, en ese negocio. Y sobre ello, el Consejo Normativo de Contabilidad ha iniciado ya todo un proceso para que en el Perú se cambie esa tendencia, para que se apliquen las NIF. Así es. Y por ello se modificó, por ejemplo, la Ley Nacional del Sistema de Contabilidad, de cara a señalar expresamente que las empresas deben preparar información financiera en función a NIF y que las resoluciones del Consejo Normativo son obligatorias. Ese fue el primer cambio que se da a raíz de la delegación de facultades vía decreto legislativo y que inicia desde el año 2022. Eso el Consejo Normativo lo ha mencionado muchísimo, ¿no? Es la modificatoria del decreto legislativo 1438, ¿ok? Sobre esa base, el Consejo Normativo emite las resoluciones sobre la obligación de aplicar las NIF, NIF plenas o NIF para pymes, ¿no? Y ahí, en la obligación de aplicar las NIF para pymes, lo importante es que se alinea a la legislación común. Es decir, si una empresa es pyme, ¿qué NIF tiene que aplicar? NIF para pymes, en sencillo, ¿no?, para ir de la mano. Sobre el particular, hoy el Consejo Normativo siempre lo que está señalando es obligatorio y los beneficios que estamos mencionando. Pero es importante lo que tú mencionas, Juan, en señalar de que es cierto, los empresarios dicen: ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es el efecto? ¿Hay alguna sanción? Y ahí nos lleva a pensar en la parte tributaria, que quizás luego comentamos con mayor detalle. Pero si no hay sanción, no hay efecto, finalmente, ¿en qué me va a perjudicar? Y volvemos al inicio. Te va a perjudicar porque puedes tener información financiera que no sea confiable, que no sea transparente, que haga que tu empresa no sea sujeto de crédito, quizás que frustre un crecimiento en breve o mediano plazo, que no te permita ingresar a un mercado de capitales, que no te permita tener quizás la posibilidad de inversionistas, ¿no? Y ahí tienes que recurrir a vías alternativas. Todos esos perjuicios que se pueden generar, ¿no? Entonces, pero sí, es cierto el tema que mencionas, de que el empresario dice: pero finalmente, pero ¿en qué me beneficia? Yo creo que se debe interiorizar, se debe comprender que la aplicación de las NIF se debe realizar en las empresas, no necesariamente porque es obligatorio, sino porque te va a generar significativos beneficios. Yo creo que ese es el entendimiento que se debe procurar y lograr, ¿no? Permítame, por favor, doctora Rosa, hacer lectura de unas líneas, breves líneas, de la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad número 003-2022. Establece que las empresas con ingresos mayores a 2.300 UITs tienen que aplicar NIF plenas. Correcto. Y las empresas con ingresos mayores de 150 a 2.300 UITs deben aplicar NIF para pymes. Correcto. Pero no establece ninguna sanción por no hacerlo. Exacto. ¿Qué hacer, doctora? Ahí, mira, eso lo que se ha señalado, o lo que se ha determinado es esa obligación, y como tú bien dices, no hay una sanción. Un primer paso que ya se ha dado y que creo que fue que generó reacción y al menos interés, es cuando la SUNAT, en la Declaración Jurada Anual del 2022, incluye en el rubro informativo, ¿no?, en la sección informativa, la pregunta: señale qué NIF aplican las empresas. ¿Qué NIF aplica? Informativa. Si sus ingresos superan las 150 UIT, ¿qué tipo de NIF aplica? Obviamente yo considero que esa información no es necesariamente para SUNAT, sino están en el mismo órgano, ¿no?, también para el Consejo Normativo. Pero yo lo que digo es finalmente es informativa, pero es una declaración jurada, y en la que uno indica qué NIF está aplicando. Ya ahí hubo un primer paso, porque muchas empresas empezaron a decir: ¿y qué se responde, no? ¿Qué es lo que vamos a considerar?
NIF plenas o NIF para pymes. Como te digo, yo creo que el problema se centra en el bloque de NIF para pymes, ¿no? Donde tenemos a nivel país casi un 90% de empresas ahí, ¿correcto? Y el otro importante paso que también se está dando en esta materia es no necesariamente a nivel de empresas, sino los profesionales que deben o que son los responsables de elaborar la información financiera. Lo que te digo, Juan, yo considero que si bien el empresario puede entender que es obligatorio aplicar la NIF, que le va a dar beneficios, a veces no se tiene la certeza si la información ha sido preparada o no en función a NIF, ¿okay? Y obviamente no es una excusa, porque sabemos que los usuarios y la gerencia tienen que conocer las NIF. No es una excusa decir, no conozco, ¿no? Finalmente la responsabilidad es suya. Pero el otro paso que se ha dado es a nivel de los contadores públicos, porque los contadores públicos tienen la obligación también, por el tema de su profesión, su competencia profesional, elaborar estados financieros en función a NIF. Y ahí hay un cambio importante, no sé si tú lo has tenido conocimiento sobre el Código de Ética. Así es. El Código de Ética del Contador Público. Recientemente se aprobó un nuevo Código de Ética. En la Junta de Decanos. Sí, la Junta de Decanos aprobó el nuevo Código de Ética, que eso surge a raíz de una modificación que se da a la ley justamente de profesionalización del contador público. Se da el cambio en lo cual se señala que hay que modificar ese Código de Ética. Y si revisamos ese Código de Ética, Juan, se señala y se establece claramente que el contador debe, pues, elaborar los estados financieros según las normas internacionales que le resulte competente, indica. Porque sabemos que hay normas financieras para el privado y públicas, ¿no? Para las normas para el sector público. Entonces, en ese caso, Juan, ahí también ha habido un cambio importante, porque las sanciones para el contador pueden ir desde su amonestación, suspensión, hasta inhabilitación, ¿no? Por no elaborar estados financieros según NIF. Yo creo que ese es otro paso importante y que ya lo había mencionado el Consejo Normativo. El Consejo Normativo, Juan, lo que está tratando de hacer es un ecosistema integral. Ley General de Sociedades, ¿no? El mandato a través de la Ley General de Contabilidad, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, NIF, y luego tiene que cerrar. ¿Dónde cierras el círculo? En el profesional que tiene que elaborar los estados financieros en función a NIF. Entonces, hoy por hoy han mejorado el Código de Ética y han incidido mucho, entre otras obligaciones, la competencia profesional, la obligación de aplicar la NIF. Yo creo que por ahí está el camino, el ecosistema integral de cara a que logremos dar ese paso como país, de que las empresas apliquen las NIF en la preparación de su información financiera. Conversando con unos colegas y así conocer el número de empresas que han adoptado las NIF para las pymes, en un diálogo con una representación también del Colegio de Contadores, son muy pocas empresas que lo han adoptado. Todavía. Entonces llegamos a un consenso de que la perspectiva peruana del empresario peruano es moverse a través de la imposición de una sanción. O sea, no debería ser así, pero sin embargo, cambia un porcentaje de un impuesto, del impuesto a la renta, del IGB o de otro tipo de impuestos, y el empresario está asustado, llamar a su asesor tributario, por favor, ¿cómo adapto mi contabilidad? ¿Qué obligaciones tengo a través de este cambio de la ley del impuesto a la renta o del IGB? Pero no es así cuando hay una nueva oficialización de normas contables por el Consejo Normativo de Contabilidad. No hay esa preocupación de cumplir con la norma. Exacto. Por lo mismo que la temible SUNAT, ahí está como una sanción cuando tú no cumples, pero no es así cuando hay, digamos, un cambio en la normativa contable. Exacto. No se ha dado, y te lo digo por mi experiencia también, ¿no? Cuando yo hablo, ¿no?, a veces con los empresarios y menciono que se debe cumplir con la NIF, la pregunta que viene es, ¿y cuál es la sanción? ¿Y cuál es la multa? ¿No? Entonces, sí, ahora no sé si ese es el camino quizás, ¿no? Señalar una sanción, una multa, no lo sé, pero yo creo que también el ecosistema parte o se sustenta, Juan, en comprender más bien la importancia, ¿no? La importancia de la información financiera y los beneficios que se pueden obtener a través de la aplicación de las NIF. Por muchos años se ha tributarizado la contabilidad. ¿Usted cree que con estos cambios ya eso va a dejar de ser así? Es un proceso, y es cierto, ¿no? Y hablabas ahorita tú de la SUNAT. Sin duda tenemos esa contabilidad tributarizada. Mira, allá por
el inicio de los 2000, más o menos el INE hizo una encuesta sobre la aplicación de la tributarización de la contabilidad. Yo recuerdo que el porcentaje estaba como en un 60, 70 o a más, por ciento, quizás hasta 80% de las empresas que aplicaban la contabilidad, digamos, pero para fines tributarios, ¿no? La famosa tributarización de la contabilidad. Eso genera pues múltiples inconvenientes o problemas. Ahora, ¿por qué se ha tributarizado la contabilidad, Juan? Eso es lo que tendríamos que hacer. En principio, porque en algunos casos se considera de que para que las deducciones, por ejemplo, sean aceptables para fines del impuesto a la renta, tiene que estar contabilizado, cosa que no es así. En otros supuestos es por, digamos, el impacto que tiene SUNAT. El tema de la aplicación de las sanciones, las multas es uno, y además lo otro es que existe regulación tributaria que ha entrado en el campo contable, los libros y registros contables. La llevanza de los libros y registros contables, ¿no?, está dado en función a regulación tributaria. Y lo otro también, Juan, es que a nivel de costos, ¿no?, costos también involucrados en todo lo que es la parte tributaria. Hay costos considerables, importantes, entonces a veces muchos están abocados solo a la parte tributaria. El otro es los regímenes tributarios. Por ejemplo, una empresa que se acoge al régimen especial del impuesto a la renta, si tú le preguntas al empresario, te va a decir, no estoy obligado a llevar libros, solo registro de ventas y compras. Y uno le dice, pero contablemente tienen que elaborar estados financieros. A veces ni siquiera los elaboran, porque se han mimetizado con la parte tributaria. El inconveniente, Juan, que yo aprecio, es que, y lo que menciono también siempre es, tengan cuidado, porque la tributarización de la contabilidad no implica, Juan, que estoy cumpliendo con la parte tributaria muy bien y que no voy a tener contingencias, tampoco, porque si ese fuera el caso, en una fiscalización no deberíamos tener inconvenientes. Llevo la contabilidad tributaria e igual tengo contingencias e igual tengo reparos. Entonces la pregunta es, ¿tributarizar la contabilidad hace que ya no vas a tener problemas fiscales? No tenemos ahí claridad de eso. Y el otro aspecto, Juan, es que ¿qué tributarización de la contabilidad estoy haciendo? ¿La sustancial o la formal? Y ahí mi preocupación surge en qué es la formal. Es decir, ¿basada en qué? Muchas veces lo que yo veo en el comprobante de pago, Juan. El comprobante de pago. Se emite el comprobante de pago, entonces el comprobante de pago genera el ingreso o genera el gasto. Y eso ni siquiera es tributarizar la contabilidad. Eso es llevar a un altar el comprobante de pago. O sea que hay que tener mucho cuidado. Ni siquiera para fines del impuesto a la renta, por ejemplo, ni para el IGB, el comprobante de pago es el sustento principal, definitivo, el que marca el nacimiento de obligaciones tributarias. Ya el Tribunal Fiscal lo ha dicho en sendas resoluciones, ni el comprobante de pago ni el registro contable, ¿no?, son suficientes para acreditar las operaciones. Entonces, yo creo que ese es un cambio también a nivel tributario que se tiene que realizar. Entender que el comprobante de pago es necesario, pero no suficiente. Que el comprobante de pago es un requisito formal, pero que lo importante es ir a lo sustancial, tanto para fines contables cumplir con las NIF, como a nivel tributario entender la esencia, cuáles las operaciones, el efecto de las operaciones, lo que ello origina. Entonces, para mí mi preocupación es mayor cuando me dice se ha tributarizado la contabilidad, pero ¿en qué aspecto? En el comprobante de pago. Y eso es lo que siempre se recomienda, ¿no? Y yo creo que sobre eso sí se están dando los pasos de entender y comprender, porque cuando se dan las fiscalizaciones, hoy por hoy, ¿no?, muchas empresas, lamentablemente, y es donde el empresario reacciona cuando vienen los reparos. Así es. Y créeme, Juan, que en mi experiencia lo que yo aprecio a veces hasta afecta a nivel personal, no solo profesional, ver que gastos reales, gastos que sí debieron ser deducibles, no puedan originarse simplemente porque no hubo una política de acreditación, de documentación, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Y una prueba de ello, doctora, que se ha tributarizado la contabilidad, es que muchas empresas parten del registro de ventas para determinar los ingresos. Correcto, la base imponible para el impuesto a la renta. Así cuando es. No es así, los ingresos para el impuesto a la renta basen del criterio del devengo. Entonces, y eso también, ¿no? Muy bien el ejemplo que mencionas. A veces se toma la misma base de IGB para el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, para IGB, lo que yo pongo siempre un ejemplo, un caso, ¿no? Cuando uno entrega un obsequio a un cliente, ese obsequio al cliente está grabado con IGB.
Así es. Pero eso genera un ingreso para renta No. en lo absoluto, es más, es un gasto. Entonces, ahí se dan las diferencias. Entre IGB y renta no podemos considerar la misma base, tienen que darse. Hoy todos están abocados a lo que es la implementación del CIRE, que ya inicia, ¿no? Pero el CIRE, ¿qué es? Una propuesta de SUNAT para los registros electrónicos. Pero mira tú, Juan, que esa propuesta de CIRE, esos registros electrónicos, ¿qué va a originar? Que a la vez se genere un código, el famoso CAR, ¿no? El código de anotación, y que se tiene que considerar en el libro diario. Así es. Dime tú, si no hay ese vínculo que te digo y que a veces genera estos problemas, que los libros contables, ¿no?, también se vinculen con ello, que SUNAT haya regulado sobre ese punto. Entonces, ahí tenemos que hacer el cambio, desde esa base. Cuando yo le digo a un empresario, tienes que llevar libro de inventarios y balances para tener la presencia de tus estados financieros, pero no estoy obligado tributariamente. Eso es un tema. No solo es a nivel del profesional contable, sino también a nivel de las normas que se han dado, ¿no? Los libros y registros, los procedimientos, sin perjuicio de las sanciones y las multas, ¿no? Doctora Rosa, mi siguiente pregunta va ya en la línea de exhortar a los colegas para que puedan tener esa necesidad de nutrirse de las normas contables. Le comento rápidamente. Hace pocas semanas se realizaron las elecciones en el Colegio de Contadores Públicos y me invitaron a participar de una reunión en donde un candidato daba a conocer sus propuestas para que elijan la lista, ¿no?, de que estaba candidateando al decanato. Una pregunta que hicieron para sortear unos libros, dijeron: queremos que pase un colega y que explique una norma contable. Y créanme, doctora, que para mi sorpresa nadie levantaba la mano. Yo miraba ya colegas de una trayectoria más amplia por la misma edad que aparentaba. Entonces yo levanté la mano, era el más joven de todos, y pasé y di a conocer lo que había ya leído y estudiado en la NIF número 16 de arrendamientos. Entonces todos me miraron porque era el más joven de todos. Entonces yo pude ahí percibir que algunos colegas no se nutren de las normas contables, sino basan sus trabajos en las normas tributarias, porque esas preguntas sí las respondían, pero no a las normas contables. ¿Cuál sería, doctora, su exhortación a aquellos colegas que dejan de un lado las normas contables y no se sumergen en todo ese material, ese lenguaje de los negocios que son las normas, las NIF? Sí, que se comprenda y se entienda que lo que se debe brindar a las empresas está sustentado y basado en la contabilidad financiera. Así es. Eso es lo que me permitiría señalar, que nuestro principal objetivo de la profesión es brindar información para coadyuvar a la toma de decisiones, y que la información financiera que debemos brindar tiene que cumplir un objetivo fundamental, Juan, que tiene que ser útil. Tiene que ser útil para esa toma de decisiones. Si eso no se cumple, ahí tenemos un inconveniente. Entonces, yo creo que sobre esa base se tiene que entender y comprender esa contabilidad financiera. Mira, a raíz de la pandemia, lo que ocurrió en las empresas, ¿no?, porque no solo fue el efecto personal, fue el efecto empresas, ¿no? El efecto empresas a raíz de la pandemia también fue significativo. Yo les decía a los profesionales contables, nosotros tenemos en estos momentos que convertirnos en los médicos de cabecera de la gerencia, para coadyuvar, para ver esa proyección, esos pronósticos, esos efectos que se van a dar a futuro, ¿no? ¿Qué decisiones vas a tomar? Además de ver las medidas tributarias, laborales, ¿cuál es tu impacto financiero, ¿no? ¿Cuál es tu impacto, tus efectos? ¿Cómo debes manejarlo? Por ejemplo, hoy por hoy, a raíz de la pandemia, cobró mucha importancia y significado el principio de hipótesis de empresa en marcha, la hipótesis de empresa en marcha, donde una empresa tiene que analizar si tiene la intención de continuar en operaciones o si no tiene otra intención más realista que no seguir. Hay sectores que se han visto significativamente afectados, y ahí es donde cobra particular importancia esta contabilidad financiera, ¿no? Presentar de cara a que las empresas puedan tomar decisiones evaluando la situación actual, evaluando las perspectivas a futuro, la gestión. Hoy tenemos un sinnúmero de requerimientos, es cierto, pero también un sinnúmero de oportunidades como profesionales contables. Yo creo que debemos atrevernos a tomar el reto, que si antes no se pudo hacer, no se realizó por X razones,
hoy por hoy no podemos, digamos, como profesionales contables, seguir sin dar ese paso, seguir sin dar el paso de asumir la preparación de información financiera en función a NIF por lo que exige, por lo que se exige a nivel empresa, por lo que se exige y se va a continuar requiriendo, ¿no? Cuando las empresas necesitan financiamiento, repito, ello es muy importante, ingresar a un mercado de capitales, tienen que presentar información alejada de la parte tributaria, ¿no? O sea, bajo NIF. Si bien la parte tributaria va a incidir, tiene efectos, no significa que debamos llevarlos necesariamente a la contabilidad. Eso es muy importante, doctora, que para la contabilidad es bajo normas contables y para tu liquidación de impuestos aplica las normas tributarias y hace una conciliación para tu determinación. Exacto, exacto. ¿Por qué, doctora, los gerentes financieros deben conocer normas contables? Sabemos que en un departamento financiero de algunas empresas, en la cabeza está el gerente financiero, después está el departamento de contabilidad, el departamento de impuestos, según la estructura de que cada empresa logre... Exacto, ¿no? Es parte del organigrama, de la estructura. ¿Por qué un gerente financiero debería conocer normas internacionales de información financiera? Sí, tiene que ver en tanto con lo que hemos estado conversando, ¿no? Es fundamental. Yo creo que es una exigencia inevitable para un gerente financiero por su posición en la que se encuentra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gerente financiero? Justamente gestionar los recursos de una empresa. En sencillo, ver la salud financiera de una empresa. ¿Y cómo puede ver la salud financiera de una empresa? Partiendo de la base de la información que va a generarse. Y eso tiene que estar sustentada en las normas internacionales de información financiera. Ahora, sabemos que los gerentes financieros pueden ser, si son profesionales contables, digamos, va en la línea, no habría ninguna excusa. Es que a veces los gerentes quizás no necesariamente son profesionales contables, pero tienen que partir de esa información, tienen que conocer NIF porque son los responsables de la gestión de los recursos financieros, del flujo financiero, ¿no? De las empresas, de evaluar, de gestionar inversiones, proyecciones, financiamientos. Entonces, todo ello hace que indispensablemente deba conocerse sobre las NIF, ¿no? Sus efectos, su aplicación. Yo conversando con un economista que imparte cursos de finanzas, él decía, la contabilidad para mí es historia. Para mí la contabilidad son datos históricos, pero yo quiero ver al futuro, así que yo trabajo con mis flujos y proyecciones, dejando de un lado de la contabilidad. Eso es una opinión sesgada, considerando que sí, los estados financieros es el punto de partida para realizar una proyección a futuro. Es una opinión, considero, sesgada. Dependerá también del objetivo que tiene el profesional, ¿no? En este caso, quizás como economista, pues tiene que ver proyecciones a futuro. Ahora, que es cierto, algo que se dice, o digamos una desventaja que se de la contabilidad es que a veces presenta información del pasado, ¿no? Información del pasado. Pero yo creo que esa información del pasado es el punto, como tú bien dices, el punto inicial, el punto de partida de cara a la toma de decisiones. ¿Cómo puedes tomar decisiones sin ver de dónde estás partiendo, de dónde estás iniciando, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Por ejemplo, yo me olvido de la contabilidad y hago mi pronóstico a futuro. ¿Y cómo sé si esa empresa tiene un endeudamiento significativo? ¿Cómo sé si esa empresa puede tener serias contingencias laborales, tributarias? ¿Cómo sé la solidez a nivel de sus activos? Necesito tener un punto de partida y esa base es la contabilidad. La contabilidad. Es muy importante esa última explicación, doctora Rosa Ortega. ¿Cuál es su apreciación sobre la norma peruana de información financiera para las microempresas? Que hace una semana se publicó un proyecto, ¿no? de poder publicarlo para aquellas empresas que sus ingresos son hasta las 150 UITs. Claro que sí. ¿Usted cree que así como se promulgó la oficialización de la NIF para las pymes, las NIF plenas, ¿usted cree que muchas empresas tendrán esa necesidad o va a haber una masificación de aplicación de las normas a ese grupo pequeño de empresas? Sin duda, por todo lo que hemos estado conversando, Juan, así como vemos que todavía es un proceso, ¿no? Que se está dando a través de las pymes, que no se ha logrado todavía. Creo que en las microempresas va a ser todavía mucho más lento. Es un largo camino a recorrer. Es todavía un largo camino, ¿no? Y todos los actores tenemos que involucrarnos. Ahora, ¿qué es importante que se haya dado ya este paso, ¿no? Inicial de crear un marco contable específico, digamos, peruano para las microempresas? Porque si para las grandes y medianas es complejo, para las micro es mucho más distante, lejano.
¿no? Y ahí parte lo mismo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué el microempresario te diría, pero si yo ya estoy en el RUS, por decirte, a razón de que necesito contabilidad o estoy en el RER? Entonces ahí es todavía de largo aliento comprender. Ahora, importante que se haya dado este primer paso de emitir una norma peruana. Como invitaron a presentar comentarios, ¿no? Me permití yo enviar mis comentarios a ese proyecto. Lo que he podido ver es que es según mi apreciación, es una versión que todavía es preliminar. Por ejemplo, para su desarrollo mencionaban que se ha sustentado en la NIF para Pymes versión 2015, pero sabemos que esa NIF para Pyme versión 2015 ya tiene un proyecto de cambio, de modificación que se ha dado también, y los comentarios se sucedieron hasta marzo de este año, y ese proyecto de NIF para Pymes es porque necesita alinearse con las nuevas normas contables, con el marco conceptual. Entonces, eso, por ejemplo, en los comentarios que yo envié señalaba, ¿no?, que debemos tener en cuenta ya, quizás obviamente no el proyecto porque todavía no se ha oficializado, aunque dicen que en breve ya se va a oficializar, pero el marco conceptual, digamos, para la información financiera. Entonces, hay algunos aspectos que creo que todavía faltan complementar o mejorar, pero lo veo como un paso importante. Otro aspecto, Juan, y que parte desde lo que estamos hablando, microempresas y creo que también pequeñas y medianas, y que inciden al profesional contable, es que a veces vemos demasiada literatura. ¿Sí o no? Compartes. Cuando vemos una NIF es texto. Y el profesional contable, por ende, ¿en qué está? En el análisis de números, ¿no? Números, cuantitativo. Y ese es un tema que yo lo veo en mi experiencia profesional cuando doy cursos, capacitaciones. Si pretendemos hacer un curso necesariamente teórico de conceptos sin números, no llegamos. Lo que se tiene y lo que yo considero es que quizás para microempresas debemos hacer un glosario de términos y tratar de incluir ejemplos, casos, ejemplos, ¿no? De tal manera que vinculen, y ejemplos basados en la realidad de la microempresa, y que permite y coadyuve una comprensión. Y eso es un tema que todavía también es un proceso, ¿no? Leer las normas contables no es sencillo, a veces tienen terminología específica, hay que dedicarlas. Entonces, cuando yo dicto los cursos, yo tengo que desarrollar la parte contable, pero con aplicaciones casuística práctica. Y eso sí creo que es una tarea del Consejo Normativo. No sé si tú recordarás, Juan, hace años, allá por los 90, quizás todavía no entrabas en la materia, la contaduría, antes era la contaduría, sacaba unos libros, eran de color verde, cada fascículos de normas contables, donde desarrollaban las NIF con casos prácticos. Y eran sumamente útiles, muy útiles. Entonces, claro, nosotros hablamos de que se deben aplicar las NIF, que es obligatorio las NIF, pero es un proceso complejo, no es sencillo, no es fácil. Y eso no solo debemos mirar al profesional contable, sino también a los organismos involucrados. Ese proceso de difusión, de capacitación, ¿no? Para que el empresario entienda y para que los profesionales puedan aplicar las NIF, tenemos que, por eso te digo, crear el ecosistema, que todos estemos involucrados, que haya esa difusión de normas. Por ejemplo, en Colombia, en Chile, se suelen responder consultas contables a través de los organismos pertinentes. Así como acá nosotros nos dirigimos a la SUNAT para hacer una consulta y SUNAT responde, igual hay en otros países sobre temas contables que pueden ser de duda, controvertidos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, busco doctrina contable, encuentro esas respuestas que nos sirven porque aplicamos la misma base, las mismas normas. Entonces, a nivel país, tenemos que involucrarnos en ello, en crear esos canales de atención y de comunicación, cómo tratar contablemente algo, la parte práctica que es tan importante, ¿no? Entonces, tú mencionabas, Juan, el tema de quizás sanciones, pero ¿por qué ir primero directo a una sanción? ¿Por qué no empezar en un proyecto de inducir, capacitar, formar, atender, orientar, ¿no? Y eso parte a todo nivel, yo creo, ¿no? A todo nivel. Rescato lo que usted ha dado a conocer hace un momento, que para la mayor comprensión de las normas contables
y entender toda esa literatura muy amplia, acompañarlo con casos prácticos, y entiendo que ese punto de vista como docente, que usted tiene una larga experiencia como docente, que es fundamental, por eso te digo, pero no solo en los que están en formación, sino también los que han salido, ¿no?, que ya son profesionales. Las NIF vienen con ejemplos ilustrativos, claro que sí, las NIF vienen con ejemplos, pero no son ejemplos país. Perspectiva peruana. Perspectiva peruana. Debemos tener nuestra casuística, nuestros propios ejemplos. Yo hace poco tuve un evento de compartiendo experiencias, el primero que realicé, en el cual, a raíz del mes del contador, ¿no?, del profesional contable, en el cual desarrollé solo un caso práctico aplicando las normas contables, pero un ejemplo, un caso, de tal manera que les decía, esto es costo o gasto, ¿cómo debe ser? Costo, gasto, infusión. Entonces, algunos decían costo, gasto, y luego volvíamos y ¿y qué hacíamos? Mirábamos la norma contable. Ok, es costo, gasto, a ver qué dice la norma contable. Y esa vinculación es importantísima. Yo creo que eso también es está en la agenda, un pendiente de que se pueda, digamos, ayudar a la mejor comprensión de las NIF en los ejemplos a nivel Perú. Doctora Rosa, antes de finalizar esta entrevista, quisiera que por favor usted se dirija unos minutos a los estudiantes de contabilidad de las facultades de ciencias contables de las universidades públicas y peruanas, aquellos jóvenes que están en formación para ser un contador público. ¿Qué mensaje le daría a ellos, por favor? Mire por favor a la cámara. Claro que sí. En principio, Juan, yo soy una apasionada de mi profesión y estoy muy orgullosa de mi profesión. A veces leo o escucho que señalan que quizás la contabilidad tienda a desaparecer. Y yo considero que eso no va a ocurrir. Hoy por hoy, los que están estudiando contabilidad tienen una gran ventaja, que se están formando en una época de cambios fundamentales y trascendentales. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Automatización de procesos, inteligencia artificial y tecnología. ¿Ello qué implica? Que quizás todas esas tareas operativas que antes había que realizar, que demandaban de significativos tiempo y recursos, en algún momento eso ya las empresas va a minimizarse. ¿Y eso qué significa? Que implica un reto y a la vez sendas oportunidades para los profesionales contables, ¿no? A nivel de formación, el tema de ver un valor agregado como profesional o como estudiante de contabilidad, cuál es mi valor agregado que yo puedo ofrecer, qué es lo que están buscando las empresas. Hoy por hoy, bajo este sistema que te digo, estos cambios de automatización de procesos, que es importantísimo, el tema de tener una capacidad de análisis, analítica, el tema de lograr comunicar, el tema de gestionar, de innovar en lo que es las opiniones, los servicios que se pueden brindar. Y de lo que hemos venido conversando, Juan, un mensaje a los estudiantes de las carreras de contabilidad, que tienen que acostumbrarse a leer normas contables, a leer doctrina contable, a analizar, a interpretar. Este finalmente va a ser nuestro valor agregado, tiene que ser nuestro valor agregado. Ya las tareas operativas se van a ir minimizando. Eso es lo que hoy tenemos la automatización de procesos y eso es buenísimo, no está mal. La inteligencia artificial y la tecnología, bienvenido sea. De aquellos años en los que había que hacer todo manual a lo que tenemos hoy por hoy, Juan, es fundamental, trascendental. Entonces, como estudiantes de la carrera de contabilidad, tengan una formación integral. Y algo muy novedoso hoy por hoy, Juan, las normas de sostenibilidad. Las normas de sostenibilidad, ya tenemos dos. Una basada en la primera, ¿no?, general, y basada en el clima. Y eso es sostenibilidad corporativa, que las empresas tienen que presentar. No es información financiera, pero ya van a tener que presentar. Tenemos sendas oportunidades, existe. No piensen ustedes que la carrera va a desaparecer, no tengan dudas. Lo que tenemos que observar y considerar es conformarnos pensando en un valor agregado que como profesionales tenemos que brindar a las empresas, en cual me centro en la capacidad de análisis, el juicio y el pensamiento crítico, en la visión de futuro que debemos tener. Y repito el mensaje, Juan, acostúmbrense todos los días a leer. Primero, quizás cualquier tipo de lectura es siempre bienvenida sea, de nuestra profesión, contable, a otro tipo de literatura, pero la lectura es importantísima a todo nivel.
Muchas gracias, doctora Rosa Ortega. Así que a todos los estudiantes ha recibido un mensaje importantísimo. Leer, nutrirnos de las normas contables, aunque veas un libro rojo lleno de texto, es indispensable que puedas estudiar ese rico manual de información financiera, porque es el postulado básico de la contabilidad, que son las normas contables. Hemos estado con la doctora Rosa Ortega, ya hemos escuchado su vasta experiencia y yo sé que hemos interiorizado sus consejos, sus apreciaciones y sus comentarios. ¿Me permite, doctora, esa revista que veo ahí? Sí, claro que sí. Ahí estamos, aquí apreciamos la revista Contadores y Empresas, la directora Rosa Ortega Salvarria, y queremos darle un espacio, doctora, para que usted, Salvarria, gracias por la apreciación, por la corrección, quisiera que por favor pueda dirigirse a nuestros amigos de la plataforma Gestionando Negocios y que pueda dar a conocer cómo así la pueden ubicar a usted, sus redes sociales, su página de Facebook, quizás un correo electrónico, por favor, doctora. Claro que sí, muchas gracias, Juan. Me pueden ubicar a nivel de mis redes, en LinkedIn estoy como Rosa Ortega y en Facebook como Rosa Ortega Salavarría. Siempre procuro compartir novedades, noticias, casuística, brindar algunos cursos, capacitaciones. Encantada de formar siempre y forjar una comunidad que nos permite entre todos contribuir y coadyuvar con el análisis o la comprensión de determinadas situaciones. Actualmente también, como bien mencionaba Juan, soy director editorial de la revista Contadores y Empresas, un producto que tiene justamente la visión y la visión de brindar información de contable, tributario, laboral, financiero para los profesionales contables y todos aquellos involucrados en el rubro en esta materia contable tributaria, pero su principal incidencia y relevancia o beneficio es que brinda información justamente práctica, donde nosotros sabemos que la legislación tributaria, las normas contables tienen cierto nivel de dificultad, ¿no? Entonces la idea es romper ese paradigma de dificultad y aportar a nivel de presentar información casuística, consultas, implementamos con flujogramas, cuadros, diagramas que coadyuvan con la debida comprensión. Sin duda, a veces el texto, la literatura, las casaciones, las resoluciones no son de fácil comprensión y ese es uno de los objetivos que tenemos. Y en mi formación profesional también, Juan, en la que es la docencia, en los artículos que elaboro, siempre procuro hacer ese equilibrio, el análisis conceptual, doctrinario, el análisis normativo combinado con casos prácticos. Eso creo que es importante para contribuir con un análisis y comprensión integral. Muy bien, y aquí usted en su pantalla puede ver la página web, la página en Facebook de la doctora Rosa Ortega Salavarría, y también tiene sus redes sociales para que usted pueda seguirla y poder recibir toda la información que se publican, importantísima para las carreras de contabilidad, de derecho y todo lo relacionado a negocios. Le agradecemos mucho este espacio, doctora Rosa Ortega, y esperamos tenerla en otra oportunidad para seguir discutiendo de estos importantes temas de la profesión. Un placer también, Juan, un placer conocerte y muy agradecida con la entrevista también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, esperamos que esta entrevista con la doctora Rosa Ortega haya sido de su interés, de su agrado. Le invitamos a seguirnos en nuestra plataforma Gestionando Negocios, a suscribirse a nuestra página de Facebook y de YouTube y no perderse ningún contenido. Su servidor, Juan Miguel Bautista López, contador público colegiado, hacia otra oportunidad. Muchas gracias.